Cleopatra no fue solo una seductora ni una figura secundaria en la sombra de hombres poderosos. Fue una líder inteligente, políglota y estratégica. Este relato busca revelar la verdadera historia de Cleopatra, su lucha por mantener la independencia de su reino, su habilidad diplomática y su legado como última gran soberana de Egipto. En el corazón ardiente del desierto, junto a las orillas sagradas del Nilo, surgió una figura envuelta en mito, deseo y poder. Su nombre, Cleopatra, resuena a través del tiempo como un susurro entre pirámides y templos. ¿Pero quién fue realmente esta mujer? ¿Una seductora manipuladora? ¿O una estratega brillante atrapada entre imperios? Durante siglos, su historia ha sido contada por voces que no eran las suyas. Escritores romanos, cronistas de imperios enemigos, hombres que la miraron no como una gobernante, sino como una distracción. Esta no es esa historia. Esta es la historia no contada. La de una joven reina que desafió el destino de su dinastía, que navegó las turbulentas aguas de la política imperial con la precisión de un general, que entendió que el verdadero poder no estaba en la espada, sino en la palabra, en la imagen, en la cultura que supo preservar mientras todo su mundo se desmoronaba. En este relato, no hablaremos solo de amantes. Hablaremos de decisiones, de guerra, de diplomacia, de un legado tan profundo que aún hoy divide a historiadores y cautiva a millones. Bienvenidos a El Gran Legado. Hoy nos sumergimos en la verdadera vida de Cleopatra, reina del Nilo, guardiana de un imperio en ruinas, y quizás la última gran voz de Egipto antes del silencio romano. Cuando Cleopatra nació, Egipto ya no era el Egipto de las pirámides. No era el Egipto de los faraones míticos ni de los dioses milenarios que gobernaban el ciclo del Nilo. Era un reino extranjero en su propia tierra, gobernado por una dinastía griega, los Ptolomeos. Fundada tras la conquista de Alejandro Magno, la dinastía ptolemaica había reinado por casi 3 siglos. Pero su poder ya no era el de antaño. La decadencia se filtraba en cada rincón del palacio de Alejandría. El incesto, las traiciones familiares y los golpes palaciegos eran el pan de cada día entre los herederos del trono. Afuera, el mundo temblaba. Roma, un poder emergente que devoraba territorios como una bestia insaciable, miraba a Egipto no con admiración, sino con apetito. Su imperio crecía a través de guerras, alianzas rotas y sangre. La República Romana se acercaba a su final, mientras generales como Julio César y Pompeyo tejían su propia lucha por el control absoluto. Al este Partia se levantaba como una sombra persistente. Un imperio poderoso, orgulloso, dispuesto a desafiar tanto a Roma como a quien se interpusiera en sus ambiciones. Entre estos colosos, Egipto era un premio codiciado, rico en trigo, oro y cultura. Pero también era un reino debilitado, dividido por el ego de sus gobernantes y por la amenaza de caer bajo el dominio extranjero. En medio de este escenario caótico y volátil, nació Cleopatra. No como una princesa protegida por la gloria de su linaje, sino como una pieza más en un tablero mortal. A su alrededor, hermanos que serían enemigos, consejeros que serían traidores, y un pueblo que esperaba algo más que espectáculos en el puerto. Egipto estaba al borde de un abismo, y nadie imaginaba que una mujer joven, culta y decidida sería quien intentaría sostener su destino con las manos desnudas. No fue la primogénita, tampoco la favorita. En una corte donde los hermanos se convertían en rivales y los tronos se repartían con sangre, Cleopatra aprendió desde niña que el poder no se hereda, se toma. Cuando tenía apenas 14 años, ya dominaba varios idiomas. Hablaba griego, naturalmente, como todos los ptolomeos.
pero también egipcio, algo que ningún miembro de su dinastía se había molestado en aprender en casi 3 siglos. Era una señal. Cleopatra no quería ser reina de nombre, quería gobernar de verdad. A los 18 fue coronada junto a su hermano Ptolomeo XIII, de solo 10 años. Un matrimonio simbólico impuesto por la tradición dinástica. Pero la corona pesaba más de un lado. Los consejeros del joven rey, deseosos de control, vieron en Cleopatra una amenaza. Demasiado inteligente, demasiado decidida, demasiado egipcia. La joven reina no tardó en ser apartada, exiliada, forzada a abandonar Alejandría mientras su hermano y sus guardianes tomaban el poder. Pero Cleopatra no era de las que lloraban su desgracia. No buscó refugio, buscó aliados. Reunió un pequeño ejército en Siria y comenzó a preparar su regreso. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En ese mismo momento, Roma ardía en una guerra civil. Julio César, tras vencer a Pompeyo en Farsalia, perseguía a su enemigo por todo el Mediterráneo. Pompeyo, buscando apoyo, huyó a Egipto. Pero allí encontró la muerte. Asesinado por orden de los guardianes de Ptolomeo, que creían ganarse el favor del general romano. Se equivocaron. César llegó furioso, horrorizado por el crimen. Y entonces Cleopatra vio su oportunidad. Una noche se hizo enrollar en una alfombra, o quizás en un saco de lino, y fue entregada en secreto en los aposentos de César. Cuando el romano la vio aparecer ante él, cuenta la leyenda que quedó fascinado. Pero no solo por su belleza, sino por su audacia, por su inteligencia, por su perfecta lectura del momento político. Lo que siguió fue más que un romance. Fue una alianza estratégica. César la apoyó. Ptolomeo XIII fue derrotado. Y Cleopatra, restaurada en el trono, ahora junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV, un niño aún más manipulable. Cleopatra había regresado, no como prisionera, no como esposa simbólica, sino como reina, como jugadora experta en un juego de gigantes. Y por primera vez en siglos, Egipto volvía a tener una voz fuerte, una voz propia. Durante siglos, la historia redujo a Cleopatra a una figura decorativa, la última amante de César, la mujer fatal de Marco Antonio. Pero esa no es la historia real. Cleopatra no fue una marioneta en manos de generales romanos. Fue una estratega. Una reina que supo usar el momento, leer el tablero y actuar con precisión quirúrgica para mantener a Egipto libre del dominio directo de Roma. Su relación con Julio César fue una alianza cuidadosamente tejida. Ella no solo lo recibió en Alejandría como un salvador, sino que lo convirtió en parte de su narrativa de legitimidad. Le dio un heredero, Cesarión, un niño que simbolizaba la unión de dos mundos, el Oriente y el Occidente, Egipto y Roma. César, por su parte, se fascinó con su inteligencia y con su visión. La llevó a Roma, un acto escandaloso para los senadores. Cleopatra no fue escondida, fue mostrada. Desfiló por la ciudad como una reina, con su hijo en brazos. No era una concubina, era una monarca aliada. Pero tras el asesinato de César, la situación cambió. Roma cayó en caos una vez más. Y Cleopatra, lejos de quedar paralizada, volvió a moverse. Sopesó opciones, analizó líderes y apostó por Marco Antonio. Antonio no era solo un militar. Era un miembro influyente del triunvirato romano. Cleopatra vio en él a un nuevo socio político. Su encuentro en Tarso fue más que una seducción. Fue una entrevista de alto nivel. Ya llegó envuelta en lujo, representando el esplendor egipcio. Lo deslumbró, sí, pero también lo desafió intelectualmente. De esa alianza surgieron años de cooperación.
Cleopatra aseguró la estabilidad de sus fronteras, expandió su influencia en Chipre, Fenicia y Siria. Apoyó a Antonio con recursos en sus campañas a cambio de autonomía y poder. Fue una relación simbiótica, no de sumisión. Pero en Roma, la percepción era otra. Octavio, el heredero político de César, construyó una campaña de desprestigio. Pintó a Antonio como un traidor enamorado de una reina extranjera. A Cleopatra como una bruja oriental que había hechizado a un romano. La propaganda fue poderosa. No porque fuera cierta, sino porque era conveniente. Lo cierto es que Cleopatra jugaba un ajedrez peligroso. En un mundo donde los imperios caían por una mala decisión, ella logró mantener la soberanía egipcia durante 2 décadas. Y lo hizo no con ejércitos, sino con diplomacia. No con sumisión, sino con visión. Cleopatra no fue simplemente una reina de ceremonias. Fue una jefa de Estado. Y lo fue con una intensidad que pocos esperaban. Su palacio en Alejandría no era solo un lugar de lujos. Era el centro de un gobierno minucioso, ágil y altamente sofisticado. Desde allí, supervisaba directamente los ingresos del Estado, las exportaciones de grano, el comercio marítimo y el sistema de impuestos. Alejandría era un crisol. Egipcios, griegos, judíos, sirios, romanos, todos vivían bajo su mandato. Cleopatra debía entender y manejar múltiples identidades culturales. Hablaba al menos 9 idiomas. Conocía la filosofía griega y la teología egipcia. Era faraona para el pueblo y reina helenística para la élite. Su presencia era constante en los asuntos del reino. A diferencia de monarcas ausentes, ella asistía a juicios, revisaba decretos y mantenía audiencias con comerciantes, embajadores y líderes religiosos. El trono no era simbólico, era un escritorio de trabajo. Y sabía rodearse. Su círculo incluía sabios de la biblioteca de Alejandría, estrategas navales, sacerdotes egipcios y diplomáticos entrenados en el mundo romano. No delegaba a ciegas. Gobernaba con precisión. Su política religiosa fue hábil. Aunque descendiente de griegos, adoptó plenamente el rol faraónico. Participó en rituales en los templos de Isis y Osiris. Usó la iconografía egipcia en monedas y esculturas. Era vista por los egipcios como una verdadera hija del Nilo, mientras mantenía su autoridad como monarca greco-macedonia. También impulsó proyectos de infraestructura. Amplió canales para el comercio fluvial, ordenó la restauración de templos deteriorados por el tiempo y fortaleció el sistema de almacenamiento de granos. Esto no solo impulsaba la economía, sino que consolidaba su imagen como una gobernante proveedora, no una reina distante. La visión de Cleopatra no era solo de supervivencia, sino de continuidad. Quería que Egipto resistiera la marea romana, no como enemigo, sino como aliado independiente. Fue, sin duda, una estratega, pero también una administradora. Un puente entre el pasado faraónico y el mundo que se avecinaba. La Cleopatra que conocemos no es la Cleopatra que fue. La historia, escrita por sus enemigos, la redujo a una caricatura, una seductora peligrosa, un instrumento del deseo, una extranjera manipuladora. Pero esa versión fue construida, fabricada por los vencedores. Octavio, más tarde conocido como Augusto, necesitaba justificar una guerra civil. No podía decir que luchaba por ambición. Así que creó un enemigo. No Marco Antonio, su rival político, sino la reina de Egipto, Cleopatra. La pintó como una bruja oriental que había embrujado al noble romano. Y esa narrativa funcionó. En Roma los poetas y cronistas la convirtieron en villana. En los siglos siguientes, la leyenda creció. Shakespeare
la convirtió en símbolo trágico. Hollywood la vistió de oro y la rodeó de exotismo. La historia real quedó enterrada bajo capas de deseo, traición y melodrama. Pero cuando quitamos el velo de la propaganda, aparece otra Cleopatra. No hay evidencia de que usara la belleza como su única arma. De hecho, las monedas que la representan no muestran una mujer particularmente atractiva según los cánones helenísticos. Lo que sí muestran es poder, determinación, autoridad. Tampoco fue una reina promiscua. Solo se le conocen 2 relaciones amorosas documentadas: Julio César y Marco Antonio. Ambos, líderes de Roma. Ambos, decisiones políticas tanto como personales. Y no murió por la mordedura de una cobra escondida en una cesta. Esa imagen dramática fue un mito cultivado por siglos. Lo más probable es que su muerte, aunque aún envuelta en misterio, haya sido una decisión estratégica final, para evitar desfilar como trofeo en Roma. Cleopatra no fue un mito viviente. Fue una mujer real, enfrentada a desafíos colosales. Educada, políglota, gobernante madre, estratega. Y sobre todo, una figura incómoda para una historia escrita por hombres, desde Roma y desde el prejuicio. Hoy, mirarla de nuevo con ojos críticos es un acto de justicia histórica. Es rescatar su voz entre los ecos de siglos de distorsión. Porque entenderla a ella es también entender cómo se construyen y destruyen las figuras del pasado. El destino de Cleopatra no fue solo el suyo. Fue también el destino del último reino libre del mundo antiguo. A medida que las tensiones entre Marco Antonio y Octavio se intensificaban, Cleopatra supo que Egipto estaba al borde del abismo. Roma ya no era una república. Era un campo de batalla por el poder absoluto, y Egipto, una ficha más en el tablero. En el año 31 a.C., la guerra estalló. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en las costas de Grecia, en Actium. La flota conjunta de Antonio y Cleopatra enfrentó a la de Octavio. La batalla fue un desastre, mal planificada, mal ejecutada. Las fuerzas egipcias se retiraron. Antonio quedó aislado. En Alejandría la tensión se volvió insoportable. El pueblo sentía que el fin se acercaba. Y Cleopatra, por primera vez, no tenía una jugada clara. Intentó negociar con Octavio. Le ofreció su trono. Incluso se ofreció a abdicar a favor de sus hijos. Pero Octavio no quería pactos. Quería trofeos. Marco Antonio, creyendo, por error o por engaño, que Cleopatra había muerto, cayó sobre su propia espada. Agonizante, fue llevado hasta ella. Murió en sus brazos. Fue el final de un hombre, pero también el principio del mito. Cleopatra, aún con vida, entendió lo que vendría: ser exhibida en Roma. Ver a sus hijos encadenados. Ver su reino reducido a provincia. No, ella no permitiría eso. El 12 de agosto del año 30 a.C., encerrada en su mausoleo, rodeada por sus tesoros y su historia, decidió morir. La versión tradicional dice que fue mordida por una cobra. Otros creen que usó veneno. El cómo hasta hoy sigue siendo misterio. Lo que no se discute es el porqué. Su muerte fue su último acto de poder. Con ella, moría una era. Egipto dejó de ser un reino soberano. Sus hijos fueron llevados a Roma. Cesarión, su heredero, fue ejecutado poco después por orden de Octavio. Pero Cleopatra no fue olvidada. Su figura, tergiversada y transformada, sobrevivió siglos. Y aún hoy, más de 2000 años después, sigue siendo objeto de fascinación, debate y admiración. Porque no fue solo una reina que murió. Fue el símbolo de una civilización que se negó a rendirse.
hasta el final. Cleopatra murió, pero su historia jamás fue enterrada. A lo largo de los siglos, su nombre cruzó fronteras, épocas, imperios. Fue odiada, temida, idealizada. Convertida en símbolo de seducción, en musa trágica, en mito oriental. Pero nunca olvidada. Esa persistencia no se debe solo al escándalo o al drama. Se debe a lo que representó. Cleopatra fue la última voz de un Egipto libre. La última soberana que desafió la hegemonía de Roma. Una mujer que, en un mundo de hombres, no se limitó a existir. Gobernó, planeó, negoció, venció y cayó de pie. Fue un puente entre culturas. Unió el saber griego con la espiritualidad egipcia y llevó ese legado hasta las puertas del imperio más poderoso de su tiempo. Su figura se convirtió en reflejo de lo que cada época necesitaba ver. Para los romanos, fue la extranjera peligrosa. Para el Renacimiento, la reina exótica. Para Hollywood, una diosa cinematográfica. Y para el feminismo moderno, un ícono de poder femenino en un entorno hostil. Shakespeare escribió sobre ella. Elizabeth Taylor la encarnó. Pero más allá del espectáculo, Cleopatra fue inspiración silenciosa para líderes femeninas, pensadoras y artistas. Su historia ha sido rescatada por historiadoras que hoy reclaman una Cleopatra real. Ni esclava de sus amantes ni manipuladora, sino una gobernante visionaria. Su rostro aparece en monedas, su nombre en manuscritos árabes, su silueta en grabados europeos. Su vida ha sido reimaginada en óperas, novelas, pinturas, videojuegos y hasta cómics. Ninguna otra reina antigua ha tenido semejante impacto cultural. Su vida nos recuerda que el poder tiene muchas formas, que el liderazgo no siempre está en la espada, sino en la palabra, en la estrategia, en la visión. Que una mujer, aún rodeada de enemigos, aún atrapada entre dos mundos, puede marcar el curso de la historia. Hoy, mientras su imagen brilla en museos, pinturas y pantallas, es momento de ir más allá de la superficie. De dejar de verla como una tentadora peligrosa o una víctima trágica. Y empezar a verla como lo que realmente fue. Una reina con propósito. Una estratega sin igual. Una figura que supo morir con dignidad, pero que vivió con poder. Porque Cleopatra no fue una nota al pie en la historia de Roma. Fue un capítulo entero en la historia de la humanidad. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.